Hola, hola, mis queridas amigas y hermanos de mi corazón de mujer. Disculpen por el tiempo, teníamos un problema técnico, pero aquí estamos por la gracia de Dios. Y como de costumbre estamos llenas de gozo. Estoy junto a mi amiga Stephanie Ferkling, junto a Roxana La Rosa, llenas de gozo, llenas del amor de Dios que día a día lo estamos viviendo de una manera tangible, pero también tenemos la seguridad que tú ahí donde te encuentras vas a estar disfrutando y pudiendo aprender a verte a través del amor de Dios. Y eso es maravilloso. Estamos con esta serie que le hemos titulado Mujer Actual. Y hoy queremos hablar de algo, lo que no se habla. Algo que nos tiene en el corazón, que hemos tenido una semana, pero que ustedes no se imaginan porque este tema parece que no le está gustando al enemigo, pero lo estamos hablando y es una verdad, la verdad de la palabra de Dios, que es el poder del evangelio a través de esto. Entonces el tema de hoy es lo que no se habla. Y para esta conversación tenemos hermosas invitadas y que les agradecemos por el tiempo que se han dado. Tenemos con nosotras mujeres que son esposas, que son mamás, pero sobre todo son pastoras. Y con esa gracia, esa revelación que Dios ha puesto en la vida de cada una de ellas, vamos a estar tocando este tema para bendecir tu vida. La pastora Claudia Flores, que es desde Chile, también está teniendo un problema técnico y confiamos que pronto va a entrar en línea. Mientras tanto, también estamos conociendo a la pastora Alma Salgado, que es la primera vez que está con nosotros. Un gusto, pastora, de conocerla. Ella está desde México con nosotros. Estamos con la pastora Karina Sarina desde Argentina, que ya es parte casi de Corazón de Mujer, siempre está con nosotros. Un gusto, pastora. Pero Hola a antes de todos. comenzar, bienvenidas. Antes de comenzar este tema, vamos a dejar un versículo como una base para que aprendamos a vernos, como dije al comienzo, a través del amor de Dios. Y se encuentra en Romanos 8:1. Lo voy a leer según la versión La Pasión. Y dice así: así que ahora el caso está cerrado. No hay voz acusatoria de condenación contra aquellos que están unidos en la unión vital con Jesús, el ungido. O sea, en otras palabras, los que están en Cristo Jesús no pueden ser condenados. Eso es maravilloso. Para comenzar este momento de compartimiento, como decía y como hacemos de costumbre, pues nos vamos a poner preguntas. Y vamos a aprovechar que tenemos hermosas invitadas para justamente entrar en eso de conocernos y poder ser de bendición para ti. Entonces voy a comenzar haciendo la pregunta a la pastora Alma Salgado. Y la pregunta es, querida pastora, ¿cómo saber, o sea, cómo poder hablar del divorcio sin herir a las personas? Y es que es necesario que estemos comprendiendo nuestra identidad en Cristo para tomar una decisión. De verdad que es un tema bien difícil de abordar, ya que la palabra de Dios, hay cosas en la palabra de Dios que no nos podemos hacer ni a la derecha ni a la izquierda porque son como es un sí, es un no y punto. Y creo que el divorcio es un tema que en el antiguo pacto el Señor nos dice no, no quiero divorcio. Yo estoy en la posición, hay tres posiciones, pero yo estoy en la posición de que cuando hay un matrimonio, ese matrimonio fue concebido en el cielo. Yo creo que Dios, antes de la ley, antes del templo, antes de los reyes, antes de la iglesia, antes de todo hubo un matrimonio. En el Génesis vemos un matrimonio y en el Apocalipsis termina con el matrimonio de Jesús con la iglesia. Entonces, yo creo que es el deseo de Dios que ninguna de nosotras pase por un divorcio. Es un momento muy difícil, es algo muy, muy doloroso. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Pasan cosas que nos llevan a tener que en muchas ocasiones decidir por el divorcio, pero son las menores. Siempre tenemos que buscar la manera en que no
pase divorcio y que nos podamos restaurar. No hay error en alguno de los cónyuges que no pueda ser Dios restaurando, limpiando, perdonando y haciendo nuevo todo. Yo estoy experimentando una restauración matrimonial. Hace casi 5 años me entero que el padre de mis 4 hijos, pues mi esposo de 23 años, ahorita estuviéramos cumpliendo pues casi 29, 28 años de casados, estaba teniendo una vida doble, estaba atrapado en un pecado de lujuria con una persona que era mi amiga, y estaba ahí por muchos años. Y muchas mujeres se callan todo esto porque les da tanta vergüenza. Y automáticamente, yo no sé si solamente en México, yo soy mexicana, si solamente en México automáticamente el dedo acusador es la mujer tuvo la culpa, la mujer la regó, la mujer seguramente no le daba de comer en casa y fue a buscar chucherías a la calle, ¿no? Sí. Entonces, automáticamente, pero también hay un dicho, ¿no? Que el que nada debe, pues no debe de temer. El que nada debe, nada teme. Y bueno, pues desafortunadamente por causa de que yo viajo mucho dentro de mi país y también a otros países, esta noticia se hizo pública y eso lo creímos pertinente. Y bueno, pues le doy gracias al Señor porque fue un tiempo muy difícil. Es bien difícil darle gracias a Dios por algo que duele tanto, porque Él es el amor de mi vida, sigue siendo el amor de mi vida. Yo sigo amándolo y estoy trabajando junto con Él desde hace más de 1 año en una restauración matrimonial. Por eso les digo, hablar de divorcio es difícil porque también tengo amigas pastoras que pasaron por esto. Y tengo una que me viene a la mente que aunque hizo todo lo posible, aún así el varón decidió divorciarse y dejarla a ella para casarse con quien había estado compartiendo sus últimos años en una relación extramarital. Entonces, bueno, no se habla del divorcio por la vergüenza tan fuerte que es esto. Y claro que yo pasé vergüenza, nuestros hijos pasaron vergüenza, pero quiero terminar solamente diciendo que si tú estás en una situación donde tu esposo está atrapado en las redes del adulterio, de la lujuria, perdón. Quiero decirte que Dios me mostró, lo que voy a decir es algo fuerte, pero Dios me mostró a un demonio de lujuria. Yo entendía que era un demonio de lujuria que en forma de una mujer con pechos protuberantes, con unas caderas y trasero muy protuberante, pero una víbora. Yo veía que la envolvía una víbora que entraba por su parte y salía por su boca y seguía atando a esa mujer, pero sus ojos eran profundos y entendí, el Señor me dijo, de esto yo estoy librando a tu esposo y de esto estoy librando al padre de tus hijos. Y lo digo así, no puedo más que hablar lo que el Señor me ha mostrado y quiero decirles que hay una salida. Hay una salida y la salida se pagó hace más de 2000 años en la cruz, en la muerte de Jesucristo. Todos podemos caer en algún pecado, sobre todo el pecado de lujuria que están hasta las películas, las caricaturas están muy sexualizadas, hipersexualizadas y los niños ya desde 8 años te das cuenta de un pedacito de niño, de joven, que anda siguiendo las caderas de una mujer. Lo he visto en los mercados de mi ciudad, tan pequeñitos que están ya hipersexualizados.
que esto es un demonio que está en las redes sociales, que está destruyendo familias, que acompaña a niños, a jóvenes, a adultos, y que Dios quiere hacer libre a cada uno de ellos. Dios quiere hacer libre. Por eso hoy levanto mi voz para decirte que Dios ha tenido misericordia de mi esposo, ha tenido misericordia de mí, de mis hijos, y estamos trabajando pues en esta restauración, pero no es fácil, es un camino muy difícil. No todas las parejas pagan, el cónyuge paga el precio para una restauración. No me ha sido fácil, por eso ya llevo más de un año, porque hemos estado en pláticas con nuestros mentores, y no es un tiempo fácil. Ya tengo pues casi 3 años, 2 años y medio que se firmó el divorcio, pero yo estoy consciente que dentro Dios tiene un plan, un propósito. Y cuando leo la palabra que dice, por ejemplo, cuando habla de Abigail, a pesar de que Nabal estaba muerto, siempre decía Abigail, mujer de Nabal. O fulana, mujer de sutano. Entonces, yo siento que lo creo firmemente, que el matrimonio fue desde el cielo, y el Señor lo pensó. Si tú estás casada, guárdate y no pienses que esto te va a pasar a ti, no tiene por qué pasar a ti, no tengas miedo, pero si estás cursando algo así, tu vida está en las manos de Dios. Nunca dejé de predicar, nunca dejé de cuidar del rebaño que Dios nos ha dado. Aún en este tiempo, Dios me dijo, si Nehemías en su luto se levantó a reconstruir un muro y puertas, tú puedes con una congregación. Y esa fue la palabra que recibí del Señor: apacienta mis ovejas, y aquí estoy con todo mi corazón y dándote esta palabra, mujer, que si has pasado por esto o estás pasando por esto, ata ese demonio que te acabo de describir, ata ese demonio de lujuria. El diablo desde el principio ha sido un engañador, y él está engañando y está tratando de destruir tu matrimonio. No lo dejes. Wow, muchas gracias, Pastora Alma, ¿no? Primera vez que la tenemos aquí en Mi Corazón de Mujer. Gracias por abrir su corazón y hablar con esa libertad. Realmente esa verdad, Jesús nos hace libre, nos hizo libre. Feliz nuevamente, Mi Corazón de Mujer. Siempre es lindo estar juntas, ¿no? Mari, Roxana, y con estas invitadas maravillosas, ya la pastora Karina, la pastora Claudia, que siempre dan su tiempo y su amor para nosotras. Muchas gracias. Y la pastora Alma, ¿no? Como decía, la primera vez en compartir este tema, ¿no? Ya cerrando esta serie de la mujer actual, nosotras venimos, ¿no? Con esta serie de transmisiones en vivo sobre este tema y lo que no se habla, precisamente para hablar de eso que no se habla, y muchas veces si se habla, se entiende mal, ¿no? Se entiende mal. Entonces ahora, a la luz de la palabra, con la revelación del amor de Dios a través de Jesús, queremos hablar estos temas. Y yo quiero leer Romanos capítulo 8, el versículo 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y estábamos hablando, ¿no? Como Mari ya comenzó con esa pregunta sobre el tema del divorcio. Ahora yo quiero hacerle esa pregunta, no sé si me tocaría la pastora Karina, ¿no? Puede ser con la pastora Karina. Pastora Karina, nosotras ahora, ¿no? Como esposas, la sumisión al marido, el tener esa posición de sumisión, ¿quiere decir no voy a opinar? ¿Quiere decir que no puedo tener un derecho? Esa es una pregunta, aprovecho y le hago otra. ¿Está la mujer obligada a soportar todo por tener una paz externa, en otras palabras, para que se entienda, para no pelear, para no discutir, ¿no? Para que todo el ambiente esté tranquilo, ¿no? ¿Cómo puede esa mujer actuar fuera de las emociones para mantener la calma? ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cuánta amplitud? Bueno,
para mantener la calma. ¿Por dónde empezamos? La verdad, miren, vamos a arrancar por el inicio, porque para hablar del desarrollo del matrimonio o nuestras relaciones, primero tenemos que entender qué era lo que Dios tenía en mente. El matrimonio inicia en el corazón de Dios, lo vemos establecido en Génesis, y a mí me gusta mucho esto, la base, porque la idea de Dios con el matrimonio tiene que ver con una vida de unidad, de compañerismo, de respeto, de igualdad, de trabajo en equipo. Entonces, la idea de Dios es genial en cuanto al matrimonio. Lo que pasa es que después vienen todas estas cuestiones a veces culturales, de interpretación, y empezamos a mezclar. Pero tenemos que siempre ir al origen, porque Jesús mismo cuando habla del divorcio dice, pero en el principio no fue así. En el principio la idea era genial y sigue siendo genial. La idea es que aprendamos a tener una vida de unidad, respetándonos mutuamente, sin que ninguno ejerza dominio, control sobre el otro de una manera, ¿no? O sea, la Biblia no habla de eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de someternos o de sujetarnos o como quiera decir, se trata simplemente de entender el rol que cada uno tenemos en amor, en respeto, y tiene que ver muchas veces con una cuestión de funcionamiento. Aprender a funcionar en equipo. O sea, al menos yo no lo veo como algo que a mí me ofenda, que Dios me dé un consejo, que es muy sabio, de que yo aprenda a trabajar en equipo con mi esposo. Y que tiene que ver con este consejo que también lo da el apóstol Pablo en Efesios cuando habla del respeto. Dice, mujeres, respeten a sus esposos. Pero también le da un consejo, un súper consejo al esposo. Amen a sus mujeres. Entonces, en estos consejos me parece que hay un establecimiento en la relación extraordinaria. Por eso a veces cuando separamos, vieron que a veces se separa. Mujer, sujétese. No, pero no fue eso el consejo es más completo. El consejo está dado a una pareja que está casada y que el apóstol intenta de describirles la idea de Dios a la hora del matrimonio, cómo tienen que funcionar, cuál es la idea, pero no solo una idea, sino que estamos hablando de matrimonios creyentes, ¿no? Y como hijos de Dios estamos capacitados para caminar en el diseño de Dios. Tenemos su Espíritu Santo y tenemos su palabra. Y podemos. Ahora, claro, somos imperfectos, estamos trabajando, ¿verdad? Estamos aprendiendo, así que también hay fallas. Y en cuanto a la paz, ahí me perdí un poco, bueno, ¿cómo podemos hacer para estar en paz? ¿O cómo fue la última parte, Stephanie? Estás muteada. Perdón, pastora. ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones, ¿no? Estamos hablando de esa mujer que no quiere pelear, ¿no? Que no quiere pelear, que no quiere discutir, que quiere tener esa paz. ¿Cómo puede manejar sus emociones? Bueno, sin lugar a dudas, por medio del Espíritu Santo. Es la única forma. Porque la palabra dice que el fruto del Espíritu es esa paz y ese equilibrio en nuestras vidas. Sí, o sea, el equilibrio viene por nuestra unidad con el Espíritu Santo y por nuestra relación con Dios y por el entendimiento que nosotros tenemos de esta relación matrimonial, ¿sí? Ahora, tampoco vamos a ser, ¿cómo se diría?, idealistas, utópicos, como si no pasa nada en el matrimonio, ¿no? Las diferencias son amor, amado mío. No. Todas sabemos que tenemos carne y todas sabemos que cuando se trata de diferencias, lo que surge muchas veces es esa carne. Y hay tirantez, y hay como, y el egocentrismo, y el orgullo, y queremos ganar la guerra, ¿no? Pero de repente, yo creo que todas nos hemos encontrado más por la experiencia mala que por la buena, a darnos cuenta que lo mejor es el consejo de Dios. Hace unos días hablaba en el Zoom con la congregación y les decía acerca de la práctica de la palabra, que como la estima que tenemos de ella. Le digo, qué terrible ese consejo, siempre lo citamos, la palabra blanda quita la ira, ¿verdad? Siempre lo ponemos ahí de ejemplo. Pero le digo, pero ¿cuántos lo han comprobado? ¿Cuántos hicieron el ejercicio de darle lugar al Espíritu Santo y comprobarlo? Yo lo he comprobado y sigo fallando también, pero lo he comprobado. Eso de darle lugar y decir, Señor, ayúdame, porque si fuera por mí diría tantas cosas. Pero Señor, quiero decir una palabra que no provoque la ira de mi esposo, que no le provoque la molestia o que no encienda un fuego, que después quizás no quiero lidiar con ese fuego. Entonces,
ahí en cuanto a la paz, yo creo que es fundamental nuestra vida con el Espíritu Santo. No hay una receta. No hay una receta de reglas, ¿no? De portate así, 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 y te vas. No, esto es una vida del Espíritu. Y es desde ahí que viene nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro aprender, nuestro levantarnos. Tiene que ver con Él. Entonces, en cuanto a conservar la paz, creo que tiene que ver con esto de aprender a ser dóciles al Espíritu Santo. Porque yo creo que también en esto vamos a coincidir que todas tenemos la experiencia que por más que sea el problema surja así de la nada, pase lo que pase, yo no sé ni siquiera cómo, pero es el Señor tan rápido que en nuestro corazón las dos opciones aparecen. Aparece la carne que se levanta, pero el Espíritu Santo también aparece, es inmediato. Es como tenés las dos opciones y son segundos, fracciones que vos decís, ¿me arrebato o dejo que el Espíritu obre? Entonces, creo que para la paz hay mucho con el Espíritu Santo, mucha de ser dóciles, y si no fuiste dócil, todavía hay oportunidad para solucionarlo, ¿no? Para arrepentirse, para pedir disculpas, para bajar. Así que bueno, más o menos, espero haber ayudado algo, pero más o menos por ahí creo yo. Amén, amén. Realmente creo que esa es la parte, ¿no? Para trabajar, como decimos, ¿no? Que sabemos mucho la palabra, pero el tema está en el ejercicio, en la práctica. Ahí está una partecita muy importante, porque alimentarnos con palabra, todos nos alimentamos. El tema cuando llega el momento de practicarla. Así que un ejercicio hoy para empezar a tener en cuenta, Pastora Karina. Damos la bienvenida a la pastora Claudia, bienvenida. Hubo como nos pasó como los horarios que pasó también con la pastora Alma, que había entendido con el horario, porque en México también hay cambio. Tenemos que ver que acá, como decíamos, hay distintos países, ¿no? Tenemos Francia, tenemos Brasil, tenemos México, tenemos Argentina, Chile, o sea, entonces cuando por ahí en los momentos uno dice, leemos el mensaje y demás, pero después seguimos en nuestro andar y uno mira el reloj y uno sigue conforme al día de uno, ¿no? Entonces, la verdad, disculpas que por ahí quizás no se entendió lo que le dije a la pastora, pero bueno, acá está con nosotros, gracias a Dios, está acá y va a poder compartir también en esta tarde, así que bienvenida. Quiero también ir saludando ya a alguien del chat que se están comunicando, hay muchas que están interesadas en este tema de hoy. Creo que el título llamó la atención, lo que no se habla, dijeron, ¿qué será que se traen estas chicas acá? Bueno, mi corazón de mujer hoy está realmente llevando temas que por ahí traen debate, traen polémica, traen un poco de a veces malentendimiento, porque por eso decimos que importante es poder tener personas como ustedes hoy con nosotros, tres preciosas mujeres del Señor, para que puedan a la luz de la palabra poder estar siendo también de ayuda, de consejo, de guía, aquel que pueda estar atravesando una situación como la de que hoy vamos a tratar, ¿no? Así que saludamos a Lupita, que está saludando acá, a Lisbeth, que saluda también con bendiciones, Rosa Ponce, también a todas las mujeres hermosas del Señor, ahí Marta Romero, desde Viña del Mar, a la pastora Claudia, cariños, Susan también está saludando, y también saluda a la pastora Alma, dice, de Cuernavaca, Morelos, que la aman, dice, la bendicen. También Noemí Cruz, admiran a la pastora Alma por su valiente ejemplo. Gaby Flores, de aquí de Argentina, nuestra compañera de Caris, que está saludando también. Hay un hombre por acá que dice, ¡wow! Excelente tema, muy importante, dice Gabriela. Rosa Ponce dice, ¿por qué las mujeres divorciadas se les excluye o se las menosprecia? O incluso dice, si en algún momento dan consejo a alguien, que se le desprecie. Ya vamos a tratar ese tema también. Saludos desde México, y bueno, y seguimos, vamos a ir viendo de camino. Hay muchas que están ahí prendiditas a esta tarde maravillosa que realmente Dios ha propiciado para compartir entre mujeres, y que también, ¿por qué no?, hombres que puedan escuchar y que les sea de bendición todo esto, ¿no? Y también vamos a dar, como acompañar con la palabra de Romanos que venía también Stephanie hablando, vamos a Romanos 6, 14, que también dice, recuerda esto, el pecado no te conquistará, porque Dios ya lo ha hecho. No os gobierna la ley, sino que estás regido por el reinado de la gracia de Dios, dice esta versión de la Pasión, ¿sí? Y continuando con
con las preguntas voy a pasar a la pastora Claudia, ya que la dejamos descansar un poquito ahí, ahora le vamos a preguntar a ella. Y conforme al divorcio, justamente esta persona que estaba preguntando acerca de la exclusión y todo esto que se vive a razón, siempre decimos, no solo de la mujer, creo yo, de la sociedad, de las iglesias, porque la sociedad también pasa, ¿no? Cuando está el divorcio, hay exclusiones, aún a veces en los grupos, ¿no? De amigos y demás, cuando hay divorcio o cosas como esta, ¿no? Entonces la pregunta en síntesis para la pastora Claudia es, a los ojos de Dios, conforme a su palabra, ¿no? Una persona que se ha divorciado o que en este momento está en una situación así, ¿queda excluida del reino de Dios? ¿Ella puede pensar o proyectarse a rehacer su vida y poder casarse nuevamente? ¿Paso? No, es muy difícil la pregunta, pero voy a tratar de resumirlo un poquito. Gracias por la invitación y disculpen por mi... estaba en el horario de Chile, no en el horario de allá. Bueno, creo que todo lo tenemos que entender bajo el contexto de que estamos ahora bajo la ley del Espíritu que se cumple en el amor. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos entender que sí, Dios estableció el matrimonio, pero dice a causa del hombre se introdujo el divorcio. O sea, no es la idea de Dios, no es lo que Dios tenía planeado, pero el hombre en su pecado, ¿cierto? En su naturaleza contaminada, entonces fue a causa de eso que se introduce el divorcio. Entonces yo mis primeros pastores que tuve era un matrimonio conformado bien, y luego el Señor me movió cuando empecé a estudiar en la escuela de ministerio, y mis pastores, ella era divorciada y se había casado nuevamente. Un tremendo don del Señor. Una mujer que se movía en el Espíritu Santo tremendamente. Entonces creo que, sin ofender, las iglesias más tradicionales les cuesta un poco más aceptar y entender que hay dones y hay llamados y que hay mujeres que han sido abandonadas, o hay mujeres que han sido o que el matrimonio no funcionó, y eso no significa que deben ser alejadas. Entonces, si esto yo lo pude ver y lo pude palpar en el ministerio, ¿cuánto más en la vida que tenemos todos? Cuando Pablo dice, a un consejo, dice a los jovencitos, no se quemen. ¿Cuántos divorciados se están quemando? ¿Cuántos divorciados porque muchos dicen, ok, no me voy a casar porque no voy en contra de Dios, pero sí voy a fornicar? Entonces, ¿qué es mejor a la luz del amor? ¿Es la idea de Dios que se haya divorciado? No, pero tampoco es la idea de Dios que dé un mal ejemplo. Entonces, ¿qué es mejor? Según lo que yo entiendo de las Escrituras, es mejor regular la situación, ordenar la situación y hacerlo todo bajo los ojos del Señor. Si Dios bendice el matrimonio, bendice la unión de un hombre y una mujer, entonces que se unan, que hagan las cosas ordenadamente, que eso no significa que tienen chip libre y que pueden andar separándose, casándose y todo eso a cada rato, pero sí, yo creo que Dios es un Dios de oportunidades, porque es más fácil para nosotros darle una oportunidad a un homicida que a un separado o a un divorciado. Si es el mismo amor, si es la misma gracia. Entonces, a mí me tocó vivir y conocer mujeres que tienen tremendos dones del Señor, llamados del Señor, y que han sido truncados en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque su marido se fue con otra mujer y la dejó. Tal cual. Entonces, ¿por qué? Conozco a una mujer del ámbito de la fe, su marido conocidísimo, que no voy a decir su nombre, obviamente, y él tenía un problema, era adicto al sexo. Entonces, él viajaba, predicaba en las iglesias y se acostaba con las hermanas. Y luego, ella se entera, ¿cierto? Trata de ayudarlo,
por parte de él no resulta, terminan divorciándose, ella se hace cargo de la congregación como una mujer separada. Y ahora hace 2 años, después de muchos años de estar sola, rehizo su vida. Y ahora tiene un hombre que la cuida, que la protege, que la mima. ¿Por qué no? Amén. ¿Por qué no? Y ellos dos están en el ministerio. Él era un ministro que quedó viudo, rehicieron su vida. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué somos tan duros a veces para algunas cosas, como si los pecados tuviesen categoría? Entonces, ¿por qué somos tan duros con alguna cosa? Sí, Pastora Alma quiere agregar algo, Pastora Alma quiere decir algo. La veo que levantó la mano, le vamos... Muchísimas gracias, Claudia. Qué bendición escucharte y conocerlas a cada una de ustedes. Solo quiero dar un texto que para mí ha sido de mucho, de sostenerme, y este texto el Señor me lo ponía en mi corazón y me lo ponía, y muchas veces lo prediqué sin saber lo que simbolizaba, lo que significaba vivirlo en carne propia. Y este texto bíblico está en Isaías 54:6, dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Cuando yo estudié este texto tenía 19 años, todavía no me casaba, 19, 20 años, y yo pues había pasado por abuso sexual en mi temprana niñez y después en mi adolescencia, donde yo me adjudicaba o tomaba estos versículos, pero yo no había pasado el que me abandonaran. Pero fíjate cómo Dios él siempre ve más allá, mucho más. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Por mucho tiempo yo quise quitarme la vida de jovencita. Planeé cómo iba a quitarme la vida a los 16 años, después de la segunda vez que fui abusada. Fui drogada y abusada, y eso a mí me llenó con una nube de dolor. Y fíjate lo que dice el versículo 4 de Isaías 54. No temas, mujer preciosa, si has pasado por abuso sexual, por violencia, por este repudio, el Señor dice: pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Ahora, la vergüenza puede ser una vergüenza que nadie sabe y solo tú la conoces, pero delante de Dios, que estamos desnudos y no podemos esconder nada, Él ve nuestra vergüenza, aunque nadie más la vea. Dice: te olvidarás de esa vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. La palabra afrenta es vergüenza, pero la característica de la afrenta es que es una vergüenza pública. Y muchas de nosotras desafortunadamente pasamos por esa afrenta, por la vergüenza pública. Y como decía Claudia, ¿por qué retener a una mujer? O puede ser a un hombre, porque también me ha tocado atender varones pastores que me llaman y me dicen: pastora, ¿cómo le ha hecho? Porque mi esposa se ha ido con otro hombre, se fue con la persona de la alabanza, se fue con el de la secundaria, se fue con el de la primaria. Vamos, esto no es solamente de la mujer que es repudiada o que es lastimada, también los hombres han sido abandonados. Y el Señor nos dice: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque todo esto va a venir. Temor, confusión, vergüenza y afrenta. Es lo que vivimos las personas que pasamos por un abandono. ¿Y por qué? Porque el enemigo nos hace sentir menospreciados, pero los dones y el llamado son irrevocables. Y es todo lo que quería comentar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, a propósito... Perdón, pastora. Sí, Claudia quería agregar algo. Sí, pastora, por favor. Gracias. Que es importante saber que Dios ya solucionó el problema del pecado con el hombre. Amén. El problema es el hombre con el hombre. Cierto. Eso es el asunto. Eso era todo lo que quería decir. Gracias. Precisamente lo que yo también quería
aumentar, porque qué hermoso es saber que ese amor de Dios es que ya nos conquistó antes que naciéramos aquí en la tierra. Su amor ya nos había conquistado. Y eso justamente que Dios ya todo lo arregló. En Jesucristo ya está todo arreglado. Somos nosotros mismos, nuestros propios enemigos, ¿no? Y pues quiero seguir preguntándole a la pastora Alba, voy a comenzar con ella, que la pregunta dice, ¿no? Sabemos que la Biblia muestra que Dios, muestra que Dios no es un machista. Y cierto que muchas iglesias lo enseñan de esa manera, o lo ponen desde ese punto de vista, ¿no? Y ¿qué es que la mujer, viendo desde ese punto de vista para otras iglesias y para nosotros que nos estamos aprendiendo más de la palabra de Dios, es que la mujer puede ser cabeza de una iglesia? Oh, fíjate que por 20 años a mí me predicaron, mi mismo esposo predicaba, enseñaba que una mujer no podía ser cabeza de una iglesia. Y yo pues por tantos años, 20 años que se me enseñó eso, pues no, yo decía, no, como una mujer es llevada por sus emociones, no puede, las hormonas, la menopausia, todo lo que vive la mujer no puede, porque nos ponemos locas, nos ponemos histéricas y no podemos dirigir una iglesia. Yo solita decía no. Pero aún en mi propia experiencia, Dios me llevó a ser gerente y yo tenía que gerenciar a 30, 20, de 15 a 30 personas en proyectos de implementación de sistemas de lo que yo estudié y de lo que Dios me permitió ser una emprendedora, pues, dentro el ámbito farmacéutico donde yo me desarrollé. Dios me permitió estar a cargo de personas, de hombres, de mujeres, de jovencitas que estaban saliendo de la universidad, en fin. Y yo misma decía, no puede. No, estamos re locas, nosotras no podemos. Pero en media hora, mi pastor, cuando pasó todo esto que mi esposo tuvo que ser depuesto, sale todo esto del pecado y había 3 varones que eran los, pudiéramos decir como, pues sí, ancianos gobernantes de la iglesia. Entonces, de entre ellos, yo entendí que eso de entre ellos iba a tomarse al que tomara el lugar del que dejó vacante mi esposo como pastor principal. Y recuerdo que me dijo mi pastor, mira, el Espíritu de Dios me dice que tú tienes que quedarte. Yo lo primero que le dije fue, no, porque la mujer, no. Entonces, él me dijo, ¿por qué no? Y rápido me mostró varios versículos. Claro, el caso y el ejemplo que más se utiliza es de Débora, que Débora, siendo mujer, era una juez. Ella tenía que decidir, ella tenía que dar veredictos, ella tenía que decir, tú te callas y él se queda con las cosas, o ella se queda con las propiedades y tú te vas, no sé. O sea, ella tenía que llegar a sentencias, pues, era una juez. Y bueno, esto de que estaba bajo la palmera, entendí que la palmera representaba la palabra de Dios. Sí, una mujer, para contestarte, una mujer puede estar a cargo y puede ser cabeza de una congregación, porque cuando habla el Nuevo Testamento de que Jesús constituyó, Efesios 4:11, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no está hablando solo hacia varones, y en otras palabras utiliza antrópolos o algo así que significa, en el griego significa ser humano. No está hablando de que solo el varón, habla de varón, pero claro que en nuestro español, pues se tiene que, como es varón o mujer, pues siempre se pone con un varón que haya, entre muchas mujeres tenemos que, el español correcto, aunque traten de cambiarlo, el español correcto es decir nosotros, aunque haya muchas mujeres, pero con un varón, por respeto a Exacto. que
somos seres humanos, vamos. Entonces, sí, una mujer, yo creo, y te digo, en media hora mi pastor me enseñó cómo una mujer sí podía estar a cargo. Iba yo a quedar a cargo 3 meses, se hizo una revisión de los hermanos que estaban como ancianos. Uno de ellos quedó conmigo trabajando. Él ha estado junto a mí. Yo soy el pastor principal, si se pudiera decir así. Él es mi pastor asociado. Los dos trabajamos junto con diáconos y diaconisas para gobernar la iglesia. Y yo opino nuevamente que sí, no hay problema, solo que sí. Nada más quiero añadir algo. Sí, las mujeres somos eminentemente emocionales, Dios nos hizo así, no podemos negarlo, pero una mujer sana a otros. Una mujer herida hiere a otros, lo mismo que un hombre. Un hombre sano sana a otras personas. Por eso necesitamos orar por nuestros pastores y nuestras pastoras, para que sean gente sana. Porque he visto también varones que han estado tan heridos, que han herido a otros miembros de sus congregaciones. Así es que, ¿qué tenemos? ¿Dónde está el meollo? Que seamos hombres o mujeres en el ministerio pastoral sanos, para poder hablar lo que dice la Biblia y no ser, pues, ahora sí que cargarnos hacia las mujeres porque yo soy mujer o al hombre porque yo soy hombre. No, hablabas del machismo. Dios no es machista. Dios, Jesús le dio su lugar a las mujeres, habló de aún cómo mujeres estaban sosteniendo económicamente su ministerio. Jesús se detuvo con la samaritana que estaba tan repudiada, tan lastimada, tan herida, y se detuvo a platicar con ella, a sanar su corazón. Jesús te ama. Seas hombre o mujer, Él quiere sanar tu alma y Él puede hacerlo porque tiene el poder. Se le fue conferido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser sanos y salvos. Aleluya. Amén. 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 Hermoso, me encanta esa parte, ¿no? Jesús le dio el valor a la mujer, ¿no? Nos hizo como Él es, está escrito, ¿no? Como Jesús es, somos nosotros en esta tierra, somos nosotras en esta tierra. Amén. ¿No? Independiente a cada posición o función, sé que somos representantes del reino de Dios en esta tierra y estamos aquí, ¿no? Hablando esa verdad que nos hace libres. Y yo quiero tocar otra área, ¿no? En este tema de la mujer actual, en lo que no se habla, que es muy importante también. Y nuevamente, Pastora Karina, es como usted. Pastora Karina, antes de hacerle la pregunta, yo le voy a comentar algo, yo le voy a contar. Yo vivo en Brasil, pero yo soy de Bolivia, de la ciudad Santa Cruz de la Sierra. Y gracias a las redes sociales puedo acompañar muchas noticias, ¿no? Incluso creo que lo comentaba la otra noche con mi amiga Roxana, donde estaba impresionada, ¿no? Incluso yo le decía a ella, ¿será que es este momento o siempre hubo, no lo sé, de tanto maltrato a la mujer? Tanto maltrato, tantas cosas que ya se muestran en redes, en las noticias, ¿no? Tantos maltratos a la mujer, a los niños, hablo maltrato físico, psicológico, sexual, en todo, ¿no? Y mi pregunta es esta, ¿no? ¿Usted considera que estos maltratos, como decíamos, entre parejas, familia, han aumentado en estos tiempos? ¿Y debido a qué factor se le puede atribuir ese problema? Hoy estamos súper amplios con esto. Yo me quedé con lo que le preguntaron a la pastora anterior, que me interesa muchísimo hablar sobre Dios, que no es machista, y sobre el lugar de la mujer en el ministerio, porque considero que es súper importante. Hasta el día de hoy, en muchos sectores todavía no aprueban el ministerio de la mujer, es vapuleado, es menospreciado, muchas veces recibimos insultos y muchas cosas, y me ha pasado muchas veces. Entonces digo, ok, volvamos a la palabra. Así que puedo contestar dos textos solamente con respecto a esto, y después te hablo sobre la violencia. Y porque digo que Dios no es machista, y quiero leer Génesis 1:28,
Y dice, y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cuando Dios los bendice a los dos. Y a los dos les dice que fructifiquen. Y a los dos les dice que gobiernen y a los dos les dice que reinen. Entonces, volvamos al principio. Volvamos al origen. Volvamos al valor que Dios nos dio a ambos, porque a ambos nos creó. Y cuando Él nos creó para caminar en equipo. Amén. Y nos creó para que ni uno ni el otro se menosprecie. Ni el varón a la mujer, ni la mujer al hombre. Entonces, ese diseño de Dios es hermoso. Ese diseño que está en Génesis 1:28 se vuelve a establecer después de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una nueva creación. Entonces, Gálatas 3:28 dice que no hay ninguna diferencia. Miren, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Entonces, ¿por qué las mujeres no podemos estar en el ministerio? Si desde el inicio la idea de Dios es que gobernemos y reinemos junto con nuestros esposos. ¿Por qué? Si la palabra dice que ya somos una nueva creación, y cuando habla de la nueva creación está hablando del nuevo ser espiritual que somos, y espiritualmente estamos capacitadas igual que los hombres por el Espíritu Santo para ejercer cualquier ministerio. Amén. Porque los ministerios son un don, un regalo de Dios. Él nos da la capacidad de ejercerlos. Entonces, estas cosas son súper importantes, porque hay muchas mujeres que a lo mejor, como le pasaba a la pastora Alma, decía, por temor no quieren ejercer un cargo. Tienen un llamado, tienen un don. Y están conteniendo y muchas veces se sienten menos y muchas veces no lo ejercen. ¿Por qué? Porque en ciertas congregaciones muchas veces se oprime a la mujer y se oprime. Mi pensamiento es que muchas veces las cuestiones culturales están muy metidas en las congregaciones. Cierto. Entonces, el machismo es una cuestión cultural que se metió dentro de las congregaciones y sometió a las mujeres por mucho tiempo. Y no fue la idea de Dios. Y no podemos seguir justificando diciendo, no, porque Dios o el orden de Dios. No, la idea de Dios está en Génesis y la vuelve a plantear como la nueva creación, y Él nos valora mutuamente, nos ama, nos considera, no somos sus hijos, nos da capacidad por su espíritu. No hay una diferencia. Pero también es lindo saber que Él nos creó diferentes, pero funcionamos perfectos juntos. Amén. Esa fue su idea y tenemos que volver a esa idea. Porque a veces también se mete la cultura, la parte cultural del feminismo y el machismo, y cuando queremos, como que volvamos a la palabra y mirémonos como Él nos mira y veamos que su diseño es perfecto. Entonces quería aportar esto con respecto a lo que tiene que ver con el ministerio, porque me parece que Dios pensó en nosotras desde antes que estas cosas acontecieran a niveles culturales y la caída. Dios ya pensó en nosotras, ¿no? Así que creo que esa base de que en el principio fue de esta manera está buenísimo tenerlo en cuenta. En cuanto a la violencia, ahora vamos a pasar a un tema delicado también, porque es otro tema sobre el que se ha sometido a la mujer en las congregaciones, que tenía como que tolerarlo todo, aguantarlo todo, porque estaba casada. Y me parece que bajo ningún punto de vista una mujer debe estar en riesgo su vida y permanecer allí. Y lo voy a hablar bíblicamente en cuanto a lo que Dios nos habla acerca del trato que tenemos que tener los unos con los otros. La Biblia está llena de la revelación en cuanto al trato que Dios establece entre nosotros como seres humanos, como hijos suyos, como nueva creación, como creyentes, porque estamos hablando dentro del contexto de los creyentes. Entonces dice, ámense los unos a los otros, perdónense, sean pacíficos. O sea, todo lo que Dios habla respecto al tipo de relación que un hombre y una mujer deben tener no incluye la violencia en ningún aspecto. No hay ningún tipo de consejo acerca de, bueno, soportar la violencia o ser violento. No, todo el consejo siempre lleva la relación a una armonía, lleva la relación a un crecimiento, a un compañerismo. Entonces, todo lo que tiene que ver en este sentido con respecto a la violencia, ninguna mujer debería estar sometida tolerando situaciones de violencia. No, bajo ningún punto de vista. Hermana, si estás pasando, necesitas ayuda. Necesitas buscar ayuda. Y tenemos que hablar estas cosas porque se tiene que acabar el silencio.
Y el silencio muchas veces es por vergüenza. Y una de las cosas más dolorosas que tenemos que reconocer que muchas veces pasa en nuestras congregaciones es la indolencia de los creyentes, la indiferencia. Es el dedo que acusa al que está pasando por una circunstancia, como pasa con el divorciado, y está la acusación muchas veces, a veces la condena, a veces el aislamiento, ¿no? Y todas estas cosas que sobre la situación que están viviendo tienen que tolerar todo lo demás. No aprendimos así de Cristo. No aprendimos así de Cristo. No es el trato que Él le dio a las mujeres. Jesús vivió en una época donde culturalmente a la mujer se la menospreciaba, pero Él la involucró. Amén. Él le dio lugar. Amén. Él la dejó participar en su ministerio. Él libró de la muerte a la mujer que estaba por ser apedreada. Él dejó que una mujer de la calle llorara, lo ungiera. O sea, él se sentó a hablar con una samaritana que nadie ni las miraba. Porque eran mujeres consideradas de lo bajo, de la calle, de las que nadie... Pero Jesús dejó un fuerte mensaje en los evangelios respecto al trato que Dios le da a la mujer. Cierto. Jesús mostró valor, consideración, compasión, igualdad. Ese es el trato que Jesús le da a la mujer. Entonces, ¿por qué nosotros ahora muchas veces queremos someterla por debajo de ese trato? Como que tiene que aguantar y tiene que soportar, ¿no? Y tiene que quedarse porque es mujer. Como que el ser mujer es una condición para el sufrimiento, ¿no? Pues no es así. No nos creó para eso el Señor. No nos creó para el sufrimiento. Entonces, en cuanto a la violencia, mi postura, y creo que es la postura de Dios, es no a la violencia en ningún aspecto. Y mucho menos que una mujer esté sometida, corriendo riesgo su vida, la de sus hijos, siendo constantemente dañada. No, no debemos permitir esto y tenemos que hablar más en nuestras congregaciones y tenemos que enseñar acerca de la violencia de género para que nuestras hermanas se sientan en libertad de denunciar a sus esposos cuando hacen estas cosas. Porque muchas personas han llegado a la muerte por el temor de decir que su esposo las golpeaba. Entonces, qué importante, ¿no? Enseñar y enseñar a ser libres para hablar, para comunicar, para no tener vergüenza, para no tener temor de ser juzgados o condenados a la hora de plantear temas tan delicados, ¿no? Como es la violencia en el caso de la mujer. No sé si respondí la pregunta. No, excelente, pastora. Solamente un punto. ¿Usted cree que la violencia, el maltrato ha aumentado en este tiempo? ¿O es por las redes que se puede escuchar más? ¿Qué piensa? Y el factor, ¿cuál es la causa de esto, no? Si usted nos podría explicar algo así. Yo creo que sí ha aumentado. Sí ha aumentado. Y creo que justo mencionas las redes y creo que tiene que ver con la retroalimentación. La globalización trajo una retroalimentación de la maldad en todos los aspectos. Es como dan clases de cómo ser malo, ¿no? Aún si uno ve el noticiero, en vez de como en los antiguos tiempos vieron que contaban la noticia, decían, bueno, el ladrón hizo esto, pero ¿cómo está la víctima? Era la noticia, ¿no? Y acá estaba la noticia de la víctima. Ahora no, ahora te dicen, y hizo así, y dobló la cosa así, te enseñan a robar directamente. O sea, es increíble. Es increíble, pero hay una propagación de la maldad. Esa es la verdad. Y como ahora la globalización hizo que todos, por los medios de comunicación, esto se haga masivo, hay una aceptación también mayor a muchas cosas, como también hay un rechazo mayor a muchas cosas. Entonces sí creo que ha aumentado, y creo que así como Dios quiere que usemos los medios para bien, creo que el diablo también usa los medios para mal. Y hay una influencia súper importante en esto. De hecho, no sé, pero acá en Argentina pasó mucho cuando empezaron con el tema de los femicidios, las mujeres que morían, lo pasaban en el noticiero y parecía que alimentaban, más pasaban. Y parecía que cada vez que contaban la forma en que la mataron, parecía que daban nuevas ideas. Mujeres que murieron prendidas a fuegos, y después parecía que era una moda. Tremendo, sí. Entonces, Tremendo. sí creo que aumentó la violencia y creo que los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con la red tiene mucho que ver en esto también. Bien, tal cual. Realmente es así. Yo creo que uno ve que estamos en un tiempo de sensacionalismo, ¿no? Todo aquello que puede llegar a tener rating, a que puede llegar a que sean más vistos los canales, o sea, todo tiene que ver, no importa cómo. El tema es llegar a
a tomarle la atención a las personas, ¿no? Como nosotros hoy a construir, a edificar, a traer luz, y está el otro que desde el otro lugar está sembrando la cizaña, ¿no? Para ver cómo puede hacer más estragos. Así que realmente gracias por lo que compartías. Quiero seguir saludando un poquito. Hay mucha gente que ha escrito. Está la pastora Lilian, nuestra querida pastora Lilian. Saludos, chicas, hermanas hermosas. Dice, este tema es tan importante, es de bendición para muchas mujeres. Un saludo muy especial para la pastora Claudia, Karina y Alma. También Susan saluda a las predicadoras. Bueno, está Marta también acá saludando. Romero Gladys González de Chile, también bendiciones. Hay muchos. Bendiciones, pastora María del Puerto, también nuestra amiga, mi bendecida amiga. Excelentes palabras a la pastora Alma. Son tantos los que han escrito hoy. Se ve que el tema está interesante porque es como que se juntó mucha cantidad en el chat. La verdad que agradecemos un montón que estén ahí, porque sabemos que a veces decimos quizás hoy no para vos es el tema, pero sí quizás estás conociendo a alguien que hoy pueda estar pasando por una necesidad, por un momento de acusación, de condenación, de no saber a dónde recurrir, y hoy podemos estar hablando desde este lugar a ese corazón dolido, pasándola muy mal, porque como decía Karina, hay tantas cosas que se han como ido tapando, ¿no? Y que en algún momento yo creo que hemos tenido bastantes cosas ahí al medio para que hoy no pudiéramos estar saliendo, pero salió el programa como tenía que salir, porque son temas que no quieren darse a la luz, o sea, que no quieren que salgan a luz. Nosotros dijimos, enos aquí, y aquí está mi corazón de mujer, poniendo lo que teníamos en el corazón, y los corazones de nuestras pastoras acá, preciosas mujeres ahí respondiendo. Está ahora la pastora Claudia, que me tocó nuevamente preguntar. Y hablando acerca de la mujer y del lugar de la mujer, hay una palabra, un versículo, ¿no? Que a veces de esto que sacamos a veces del contexto o a veces que provoca la polémica, que está en 1 de Timoteo 2, del versículo 11 al 14, donde habla ahí sobre la mujer, ¿no? Que debe aprender a estar en silencio, a que no puede enseñar. O sea, hay como también un trasfondo que es importante. Me parece que hoy pueda, si así lo puede hacer, obviamente, creo que es seguro, explicar un poquito acerca de este versículo, y si realmente la mujer, conforme a este versículo, no puede estar hablando en público o ocupando un lugar que bien estábamos viendo que sí puede, ¿no? Pero vamos a verlo desde este versículo. Gracias. Bueno, yo soy pastor, yo soy el pastor principal de mi congregación. Y me llamo pastor porque hay personas que tienen problemas con la A, pastora. Entonces, soy pastor. ¿Por qué? Porque Dios nosotras somos espíritu, y el llamado está al espíritu, no al hombre o a la mujer. Entonces, cuando habla allí, habla de la esposa, específicamente. Es lo mismo que hace en Corintios. Habla a la esposa, que la esposa calle. ¿Por qué? Porque ellos, en algunos lugares, tenían a los hombres en un lugar, a las mujeres en otro lugar. Las mujeres en ese tiempo no eran educadas, y cuando no entendían algo, le gritaban y decían, José, ¿qué dijo? Entonces, José le decía, ya te contesto, Entonces, calle, no pregunte, no enseñe, porque no está preparada. Recuerden que las mujeres, muchas no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, hay consejos que se dan de acuerdo a la cultura. Es lo mismo cuando dice la mujer que no debe cortarse el cabello. ¿Por qué? Porque la cultura en el lugar donde se cortaban el cabello era porque las mujeres se rapaban porque eran sacerdotisas de la deidad de ese lugar. ¿Y cómo adoraban a esa deidad? Teniendo sexo. Entonces, si ya estaban rapadas, los hombres se sentían libres de tocarlas o de usarlas. Y si ellas se convertían, ¿qué hacían? Se ponían un velo hasta que el pelo creciese. Ahora, nosotros ahora no lo vemos, pero así era. Entonces, cuando hace todas esas afirmaciones y todo, hay que ver bien el contexto de dónde lo dice, porque, por ejemplo, en Corintios dice, como dice la ley. ¿Cuál ley? Si en la Torá no lo dice. ¿Cuál ley? La ley que se pasaba oralmente de unos a otros. Entonces, muchas veces
leemos las escrituras, pero no sabemos dividir correctamente las escrituras y no sabemos lo que hay detrás. La mujer no dice que no puede enseñar a un varón. Lo que está diciendo es que la mujer como esposa no tome el lugar del esposo en cuanto a la familia, porque se supone que él debería liderar esa familia junto con ella, pero él debería hacerlo de una manera mayor. Él debería estar llevando la palabra a sus hijos. Muchos hoy, ¿qué hacen? Llevan a los hijos a las congregaciones y como los llevan al colegio, edúcalo, enséñale, y si el niño después hace algo que no es correcto y te lo llevan a ti y te dicen, usted no le enseñó bien, cuando el padre debería estar haciendo esa labor junto con la madre. Muchos varones lo que hacen hoy es que la madre les enseñe todo también. Entonces, cuando en las escrituras dice así, hay que saber bien qué está diciendo, porque muchas se refiere a la esposa, y se refiere a la esposa por el contexto que ellos estaban viviendo, por como dicen ustedes, culturalmente, qué se estaba viviendo en ese tiempo. No tiene que ver con que la mujer no pueda enseñar. Ahora, yo soy pastor, pero yo estoy bajo mi pastor. O sea, no estoy sola. Y también tengo a alguien que me supervisa, que es mi esposo, que está haciendo otra labor, que el Señor nos posicionó de esa forma, y yo trabajaba al lado de él. Yo siempre he ayudado en todo lo que él, en su llamado y todo, y el Señor me dijo, ahora tienes que asumir tu llamado, y él tiene que salir y hacer su otra parte del llamado. Entonces, si nosotros comprendemos, como dijo la pastora Karina, ¿cierto? No hay varón, no hay mujer para el Señor, porque somos un espíritu, somos todos parte de Cristo. Entonces, no tenemos problema. El problema es el feminismo y el machismo. El problema es cuando llevamos nuestra cultura, porque hay lugares en que no hay problema en que las mujeres enseñen. Pero en Latinoamérica es un problema. Es un problema. Entonces, muchas veces tratamos nosotros de darle un significado a las escrituras de acuerdo a nuestra cultura. Porque hay escrituras que dicen que no tienes que usar aretes o aros, que no te pongas joyas, y los hombres dicen, claro, las mujeres no tienen que hacer esto. Bueno, esa misma escritura dice que no tienes que usar cinturón, pero ellos usan cinturón. Entonces lo acomodan a la conveniencia y muchas veces no entendemos que el llamado de Dios no tiene que ver con género. El llamado de Dios es una parte del cuerpo, es una parte vital del cuerpo. El cuerpo hay hay miembros, dice la Escritura. Entonces, eso no es a este miembro es mujer, este miembro, no. Es parte del cuerpo y funciona y está ahí para ayuda del cuerpo. Entonces, cuando nosotros no tenemos problemas de machismo y feminismo en nuestra mente, entonces podemos ir, como dijo la pastora Karina, al principio. Fueron creados uno al lado del otro. Son un complemento perfecto. Adán dijo, era el ich y ella era la icha. Entonces, ¿cuál es el asunto? O sea, porque yo también mire, nuestra sociedad es tan ridículamente chistosa que dice, oh, ¿quién iba conduciendo el auto del accidente? Seguro una mujer. Sí, tal cual. Pero las estadísticas no dicen que las mujeres son las que más cometen imprudencias. Las estadísticas dicen que los accidentes los provocan los varones. Y la mayor cantidad. Entonces, se ha permeado tanto este pensamiento que también ha entrado en la iglesia. Yo hace muy poco vi en Facebook unos comentarios y que eran horribles con respecto a una mujer enseñando. Y yo decía, qué pena para esa congregación que se pierde partes del cuerpo que son vitales.
Cierto. y que son de ayuda para todos. Cuando nosotros entendemos, cuando dice en Efesios, sométanse los unos a los otros, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque entendemos que es Cristo. No es un hombre o una mujer, es Cristo. Y si Dios dice que cuando honra o una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando recibe honra, todo el cuerpo recibe honra. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa si es una mujer o un hombre? ¿Qué importa si está siendo bendecido? Entonces yo creo que mucho tiene que ver en cómo interpretas las escrituras, porque a veces te pones tus anteojos culturales, tus anteojos machistas o feministas y tratas de interpretarlo desde ese punto de vista. Wow, cierto. Qué hermoso saber, ¿no? Que Pablo en todo eso... Sí, Pastora Alma, ¿quería decir algo? Solo añadir 1 de Corintios 14, versículo 26. Fíjate, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de ustedes, cada uno de vosotros tiene, y fíjate todo lo que dice, salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Y como acaba de decir la pastora Claudia, todo dice, hágase para edificación. Entonces, ahí no dice, si eres hombre, porque también me enseñaron, una mujer no puede enseñar doctrina, pero aquí dice que cuando se reunían, hombres, mujeres, podían tener unos salmos, y pareciera que los salmos nada más se las dejaron a las mujeres, es salmista. Y dice doctrina, lengua, revelación, interpretación, o sea que Dios puede dar revelación tanto a hombres como a mujeres. Entonces, eso es lo que quería añadir. Gracias. Sí. Amén, amén. Qué hermoso saber, ¿no? Que justamente mirando a través de la palabra, porque es eso lo que nos revela. La palabra de Jesús dijo, mis palabras que digo son espíritu y son vida. Y el Espíritu Santo viene a llevarlos a toda verdad. Y qué hermoso es aprender a mirarnos a través de ese amor. El amor de Dios, y es la palabra nuestra base, de nuestra fe de ella. Y esa palabra, como decía la pastora Claudia, saber siempre poner al contexto. Porque todos estos lugares, Efesio y Corintio, pues estaban al borde, ¿no? De un puerto, y en esa época, pues así era que los marinos y toda esa gente que llegaba podían identificar a las prostitutas, pues no tenían cabello. Y eso es lo que ellas hacían. Y pues ahí lo hermoso es que Pablo, cuando tiene esa revelación, que él decía, pues que no me avergüenzo del evangelio porque es un poder, es lo que revela el poder de Dios. Y ahí comienza a manifestar el poder de Dios que transforma vidas, transformando la vida en estas nuevas mujeres que eran estas prostitutas, que comienzan a entrar a la iglesia. Y ahí les está diciendo Pablo, pues aprendan, son nuevas, aprendan primero, dejen que todas estas cosas vengan y sean, o sea, que descubramos cada momento nuestra nueva naturaleza. Y que era importante para que ella pueda descubrir, era renovando su manera de pensar. Y esa enseñanza es linda, porque Pablo lo tenía bien claro que en Jesús ya no había ninguna diferencia, todos éramos iguales. Y eso es maravilloso. Y siguiendo con este punto, este tema que es con respecto a la violencia, y vemos que en estos últimos tiempos, algo que realmente yo aquí lo veo, pero evito de mirarlo mucho porque es muy triste y muy violento. Y me imagino que en Latinoamérica debe ser mucho más fuerte, ¿no? Con respecto a esto del feminicidio. Voy a leer primero el concepto, porque hay muchas personas que quizás no comprenden el concepto. Y esto es cuando una mujer es asesinada, o que la han venido y la han matado, ¿no? Y eso que ha inspirado, que mayormente son los hombres, máximo son los hombres, eso que les ha inspirado, que les ha motivado es el odio, el desprecio por el sexo femenino, el placer sexual en el acto de la dominación a la mujer, el deseo de poseer. Pero también hay otras formas de maltrato que están incluidos en el feminicidio, como la violación, la violencia psicológica, la obstrucción del libre desarrollo, quiere decir el de no dejarte aprender a hacerte más intelectual, el de la autonomía, o sea,
pierdes toda tu autonomía como mujer, la esclavitud sexual, el maltrato físico, la violencia doméstica, la tortura, la mutilación, la desfiguración, la persecución, la privación de la comunicación, la privación de libertad prácticamente. Y cuando yo descubrí el concepto de feminicidio, pues comprendí muchas cosas, de todas esas cosas que se están pasando alrededor, de personas que también he estado orando y he ministrando con ellas, ¿no? Y la pregunta es para la pastora Karina. Con respecto a este maltrato a la mujer, ¿qué podemos hacer? Nosotras como hijas de Dios, que ya estamos viendo más claro que el amor de Dios es el que nos lleva a mirar desde otro punto de vista. ¿Qué podemos hacer como primera pregunta? Como segunda pregunta, ¿qué consejo le podemos dar a las mujeres para prevenir esto? Si están sufriendo o están... Eso sobre todo que a veces no nos damos cuenta, pero es que hay una violencia psicológica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para prevenirles? Y quizás ya están viviendo esto. ¿Cómo podríamos decirles para que ellas puedan salir de eso? Bueno, es un tema, hoy es un tema todo muy amplio y muy complicado, en el sentido de que se necesita tiempo también para estas cosas, pero prevenir, las escrituras nos enseñan a prevenir, porque hay un consejo para cuando uno va a casarse. Y hay toda una etapa para conocer a la persona. Y hay consejos de Dios muy buenos para... Nosotros cuando nos pusimos de novio con Pablo, le llamaban semáforo, ¿no? Y entonces nos enseñaba el pastor que había ciertas luces que nosotros podíamos ir viendo en el noviazgo, si esto iba bueno o si habían cosas de las que mejor quizás no era tan bueno que estuviéramos juntos, y una de esas tenía que ver con la violencia y con ciertas reacciones y con ciertos celos y control, y bueno, había un montón de cosas que decían, mira, esto no es una buena alerta para formar un matrimonio y mucho menos para que sigas un noviazgo. Entonces yo creo que en cuanto a la prevención, siempre hablando en el contexto cristiano, ¿no? De creyentes, hay una buena enseñanza a los jóvenes, a los que antes que se pongan de novios, porque después también hay todo un lío cuando se ponen de novios y están súper, que yo quiero y no ven nada. Ya no ven nada. Bueno, ahí también nos toca también eso de el consejo y muchas veces aceptar que no es tomado el consejo, no es recibido. Y hacen como les parece y con sus emociones y no saben que en realidad Dios nos ama tanto que si hay algo que Dios hace es prevenir. Si hoy nosotras nos paramos acá y hablamos del ministerio de la mujer es porque Dios fue preventivo y dejó en su palabra este aval, ¿no? Si hoy hablamos de igualdad de género nosotras y podemos pararnos y porque Dios fue preventivo y sabía que iban a haber ciertos extremos y cosas, entonces la palabra es preventiva, el consejo de Dios siempre es preventivo, la gracia estuvo antes, siempre. Entonces en ese sentido yo creo que tenemos mucho que hacer en cuanto a enseñanza, en cuanto a guía, en cuanto a estas etapas, ¿no? Etapas de soltero, etapas de noviazgo, y todavía tenemos esta previa que siempre se da antes del matrimonio, ¿no? Donde estamos hablando y estamos aconsejando y estamos tratando de prevenir ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, si uno ya está y estamos hablando de algo extremo, porque no estamos hablando de una violencia, ¿no? Estamos hablando de un caso ya que camina a lo que es un femicidio, que ya estamos hablando de un tipo de dominio y un ejercicio de la violencia que no es sano para nada. Y de hecho hay consejo de hay que separarse. La mujer no puede estar conviviendo en una casa donde corre riesgo. Y en esto tenemos que ser más ayudadores las congregaciones. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ayudamos? A nivel social hay de todo. Casas para las mujeres. Pero dentro de nuestras congregaciones muchas veces permitimos que lidian solas. Cierto. Es como, sí, voy a orar, pero no es tiempo para orar, es tiempo para actuar. Cierto. Es tiempo para ayudar, es tiempo para accionar, es tiempo para acompañar muchas veces. Y ahí, bueno, podríamos entrar en muchas cosas en cuanto a lo que volvía al principio cuando yo hablaba acerca de muchas veces la indolencia que no queremos ver que está, muchas veces, la indiferencia, y muchas veces la falta de compasión, ¿no? Por las circunstancias que los demás están pasando y que no es el diseño de Dios, porque el diseño de Dios es que tengamos compasión los unos de los otros, que nos podamos compadecer, que nos amemos, que nos acompañemos. El diseño para la iglesia, cuando la vemos en el principio, es una comunidad que está junta, que se acompaña, que se ayuda, que velan los unos por los otros.
no que son individualistas, sino que están velando. Y estos asuntos nos tocan, ¿no? Entonces, en cuanto a qué hacer cuando ya estamos, yo creo que la separación ante todo, ¿no? La separación, ¿para qué? Para que esta persona realmente pueda primero preservar su salud física, su salud emocional en cuanto a la violencia, pues no estamos hablando de pequeños insultos, estamos hablando de niveles de violencia altos, ¿no? Entonces, hay que ver los chicos, si hay hijos de por medio. Y el tema es amplio, porque si estamos hablando entre creyentes, claramente, si estamos hablando entre creyentes, y esto entiendo por creyentes nacidos de nuevo, entonces estamos hablando de dureza de corazón, pero a niveles altos. Porque que un creyente actúe de esta manera, estamos hablando que su corazón está endurecido para con Dios al nivel de estar en contra total del diseño de Dios y funcionando en su carne. Absolutamente. Entonces, en este sentido, Pablo da consejos. Cuando estas situaciones se dan, hay que separarse, hay que tomarse un tiempo y ver si él quiere recapacitar sobre el asunto, porque tampoco vamos a condenar, porque sabemos que muchas veces se sale de esas situaciones. Hay matrimonios que han sido restaurados, hay cambios, ahora, pero ya digo, el tratamiento de la iglesia o que los pastores podemos dar es amplio. Lo primero, la integridad física de la persona, la integridad de su salud, y tiene que estar en casas separadas. Y después viene el tratamiento de la consejería, la ayuda, el acompañamiento, y ir viendo, y cada caso es particular, no podemos generalizar. Cada caso es particular, hay mucho trasfondo. Cuando uno se sienta en una consejería, uno escucha, y bueno, y dependemos del Espíritu Santo para guiar, y entonces, pero en planos generales, ¿qué podemos hacer? Bueno, el distanciamiento, la separación, para que no corra riesgo. Y luego empezar un tratamiento con el Espíritu Santo para guiar a las personas. Perdón. Sí, está bien. Perfecto, qué hermoso. Y bueno, tomando lo que dice la pastora Karina, ¿no? No sé si la pastora Karina terminó, pero como también ya sabemos que estamos con poco tiempo, mujeres, pidamos ayuda, no estamos solas, ¿no? No estamos solas. Y hay muchas aquí saludando, gracias por estar con nosotras. Y sabemos que también el video queda en la página, si ustedes lo pueden compartir, y quizás alguna esté pasando por algo, por maltrato, por tantas cosas, pueda ser animada, pueda ser fortalecida y sobre todo pueda escuchar esta verdad, ¿no? Esta verdad que yo vuelvo a decir, conocemos la verdad y somos libres. Y hoy quiero tocar otro punto importante, ¿no? En todo esto de la mujer actual, y que muchas mujeres pasan por esta situación, y hay grupos que lo defienden y hay grupos que están en contra, ¿no? Y sabemos que es un tema difícil. La pregunta va a ser para usted, pastora Claudia. Es un tema difícil porque cuando hablamos de interrumpir un embarazo es complicado. Pero yo lo quiero hablar ahora desde el punto de una mujer que pasa por esta situación. Puede ser problemas de enfermedad, pobreza, violación, tantas cosas. Y si ya la mujer pasó, nosotros, ¿cómo podemos ayudar a esta mujer? Enfocándonos en el amor de Dios, en su verdadera naturaleza que podemos conocer a través de Jesús. Mi pregunta para usted, pastora Claudia, ¿esta mujer que ha pasado por esto puede ser perdonada? Pero no solo perdonada, sino vivir una relación con Dios Padre, así una vida libre después de esto. Amén. Gracias. Bueno, quiero decirles que yo casi fui abortada. Yo soy hija de madre soltera. Mi abuela trató de convencer a mi mamá para que me abortara. Mi mamá se resistió y gracias a Dios por eso. Ella es mi héroe. En un tiempo, hace 48 años atrás, que era muy difícil, ella tenía 17 años y decidió por la vida y finalmente salió adelante. Tuvo que trabajar antes de tiempo, tuvo que hacerse responsable de tantas cosas y finalmente salir adelante. Pero también después, cuando yo conocí al Señor, un día orando por mi mamá, veo sus manos con sangre. Mi mamá trabaja en hospital.
Y le pregunto al Señor, ¿qué es? Y el Señor me dice, ella ayudó a hacer un aborto. Entonces yo hablé con ella y le dije, veo esto. Y ella se pone a llorar y me dice que en uno de sus turnos de noche, una de sus compañeras de trabajo quiso abortar y ellas la ayudaron. Entonces, nos vemos, o sea, ella defensora de la vida, participó para ayudar a una persona a abortar. Ahora, ¿cuántas mujeres yo he conocido que han abortado? También he conocido mujeres que gracias a Dios se arrepintieron y no lo hicieron. Pero hay muchas que lo han hecho. El Señor no tiene problema en perdonar. El problema es nosotras si nos perdonamos. Hay restauración en el Señor. Así como hablaba nuestra pastora Alma de que hay restauración en el matrimonio. Sí, hay restauración también en cuanto a haber cometido esto que es una abominación delante del Señor. O sea, si hay cosas que realmente la Biblia es muy fuerte, es con respecto a una de ellas, es al aborto. Entonces, nosotros si entendemos, comprendemos el amor de Dios, que Dios no vino al mundo porque el mundo lo estaba buscando, porque el mundo lo merecía, porque no, vino porque estaba perdido. Y porque estaba perdido, lo rescató. Nosotras estábamos perdidas. Mi madre estaba perdida y la rescató. Si hubo alguien que abortó, estaba perdida. A lo mejor hizo lo que alguien le aconsejó, o a lo mejor pensó que era lo mejor en su momento y después conoció al dador de vida. Después se enteró, como muchas de nosotras nos enteramos que éramos pecadoras y que necesitábamos un redentor, necesitábamos a alguien que nos rescatara. Entonces, todas y todos en la humanidad necesitan un Salvador. Por eso que el Señor vino. No vamos a alcanzar nunca el estándar de Dios. Para algunos puede ser un aborto, para otros homicida, para otros adulterio, para otros fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que la humanidad, la naturaleza pecaminosa del hombre, la naturaleza caída del hombre, nos impulsa. Pero el amor de Dios, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra que podemos ser tomados de vuelta. Y ¿cuál es la máxima muestra de ese amor? Que te llama hija, hijo. Y nos toma Entonces, ¿qué sucede? Sí, recuerden que el Señor dice también que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hay una sanidad que no es física, es del corazón. Entonces, yo tuve que perdonar a mi abuela, que para mí era muy amada, cuando yo me enteré de que ella pensó en abortarme, porque yo era su nieta regalona. Pero cuando me enteré, obviamente mi corazón se resintió y la perdoné. Así también, ¿cuántas veces hemos tenido? No solamente, es como el leproso que va a Jesús y le dice, yo sé que tú puedes, pero no sé si quieres. Entonces, sabemos que Dios sí nos perdona y que sí tiene el poder para hacerlo, pero vamos a Él y le ¿quieres? Y a veces recibimos el perdón de Dios, pero cuando no entendemos la obra completa en la cruz, que no solamente nos compró de vuelta, sino que nos posicionó, sino que nos dio un lugar frente a Él, sin mancha, nos dio vestiduras de justicia. Entonces, cuando no llegamos a entender eso, entonces nuestra mente y el acusador viene a nuestra mente y a tratar de sacarnos de ese lugar, de nuestra posición de justicia, trayendo a nosotros los recuerdos de los pecados pasados. Pero para Dios no hay problema. El problema somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene que haber una sanidad del corazón. ¿Cómo se produce esa sanidad del corazón? Se produce
entendiendo lo que Él ha hecho por mí, entendiendo lo que está disponible para mí, entendiendo cómo Dios me ve hoy, cómo Él me ve, qué posición tengo yo delante del Señor, en la posición que Él me dio, pero ¿cuál es? ¿Por qué Él me ve de esa forma? Entonces no depende de que si hoy estoy de humor o no para tratar con ese asunto. Se trata de lo que está escrito. Amén. Se trata de lo que fue hecho. Gloria a Dios, amén. Entonces, a mí me ha tocado aconsejar mujeres que han estado a punto de abortar y que hoy me han dicho, gracias, gracias por haberme ayudado, tengo a mi hijo, tengo a mi hija y los puedo disfrutar y puedo estar con ellos. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, sí, estamos en una sociedad hedonista que busca el placer rápidamente, todo se trata de mí. Entonces, claro, desde ese punto de vista, a lo mejor recibiste algún consejo, a lo mejor pensaste en algún momento. Yo también cuando era joven pensaba de ciertas formas que después me di cuenta que estaban en contra de lo que estaba escrito, porque me tuve que dar cuenta que necesitaba un redentor. Me di cuenta que necesitaba un salvador, porque me vi pecadora. Entonces, pero Él después no me está enrostrando mi pasado. Él me perdonó. Y desde esa forma, yo también tengo que perdonarme. Desde esa forma que Él me mira, yo también tengo que mirarme. Tengo que encontrarme en las Escrituras. Tengo que mirarme a través de sus ojos. Y tengo que amarme como Él me ama. Amén. Amén. Realmente qué maravilla poder no ver desde ese lugar, porque yo creo que es algo que nos provoca también libertad, ¿no? Y uno a veces tiene esta acusación hacia, o sea, como que es como un poco que ponemos la pantalla, decir, bueno, Dios me está acusando, Dios es el que me condena, pero somos nuestra conciencia, ¿no? Lo que pasó, lo que hicimos, lo que actuamos a veces por consejo y otras veces pensando, ¿no? Que era lo mejor, pero que realmente Dios ya nos perdonó, como decimos. Ahora el tema está conmigo, ¿qué pasa conmigo o qué pasa con aquel que en ese momento, como decía la pastora Claudia, estuvo aún ese ser querido que uno decía, pero ¿por qué pensó de esa manera? O sea que si hubiese actuado, hoy no estaría yo acá. O sea que también hay un trabajo, ¿no?, en el corazón para con esto. Es un tema delicado y yo creo que dentro de lo que hoy hemos estado tratando, que vamos cerrando ya con la pastora Alma, que va para ella esta pregunta y que tiene que ver con el aborto, y realmente sabemos que hay un tiempo en que los jóvenes especialmente, por ahí también creo que personas que lo ven de esa manera en la libertad de pensamiento, ¿no?, de que esto de ser libre en la sexualidad, de actuar a veces en esto de que este es mi cuerpo y yo decido, yo tengo el derecho de hacer con él lo que yo quiero, ¿no?, ha venido a traer también bastante polémica en estos tiempos acerca de que si es tan así o no. Nosotros hoy lo que queremos ver es a través de la palabra, a través de la escritura, que habla de esto Dios, ¿no?, acerca de algo que es muy normal ahora escuchar, decir, bueno, yo soy dueña de mi cuerpo, yo decido, a mí no me pueden obligar a que yo tome, si yo quiero abortar, es cuestión mía, ¿acaso este es mi cuerpo?, ¿no? Entonces, queremos ver desde la luz de la palabra qué habla de esto, ¿no? Bueno, la palabra del Señor, hay una parte bien hermosa que dice en el Salmo 139, habla acerca de la vida y de lo que el Señor tiene para nosotros ya establecido. Hay un libro, dice ahí, voy a buscar Salmo 139, ya que me dices que pues lo veamos a la luz de la Biblia. Dice el Salmo 139, 13, porque tú formaste mis entrañas. Entonces, está comprobado que biológicamente ese cuerpo que se está gestando en la matriz de la mujer es un cuerpo separado de ella. Su ADN es aparte, tiene su saco embrional, lo hace completamente aparte
de la mujer que lo gestó. Y se utilizan tantos argumentos, ¿verdad? Precisamente como decía la pastora Claudia, que se utiliza tanto yo no quiero que mi vida se vea molestada, agraviada, detenida por causa de un hijo. O a veces se toma la decisión porque si yo no tuve un padre y sé lo que es estar sin padre, no le quiero dar esa vida a este bebé que viene en camino, y como el novio, el amante no quiere que yo lo tenga, no quiero que este niño crezca sin un padre. Entonces ponemos por encima la calidad de vida, a nuestro parecer, lo ponemos por encima de la santidad de la vida, porque la Biblia enseña que la vida, como es dada por Dios, es santa. Y dice aquí, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si hubiera otra manera de traer niños al mundo, Dios lo hubiera hecho. Pero Dios creyó en el corazón, en la mente, en las emociones de nosotras mujeres, para poner, porque es lo que nos hace tan diferentes de los varones. De hecho, en el inglés, woman viene de un hombre con vientre. Womb es el vientre, woman es un hombre con vientre. Es lo que nos diferencia, ¿verdad? Entonces Dios así dice que tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es por donde Dios quiso que nacieran los bebés. Pudo haberlo hecho en no, pues mira, le hacía asado y en este artefacto lo juntas y lo metes en un horno y sale un bebé, ¿no? Y a veces dicen, es que es un saco de células. Pues temo decirte que todas nosotras las que estamos aquí somos un saco de células. Y de hecho, si fuera incompleto ese bebé que se aborta a los 2 meses, a las 3 semanas de embarazo, o ya están ahorita hasta los 5 meses, en Nueva York lo están haciendo hasta los 10 meses, si desean abortar a los 9 meses, o sea, ya para nacer. Pueden también matar a lo que ellos dicen el producto, porque no es un ser humano. Pero si de veras le faltara algo a ese bebecito que es un cigoto y que sí está pequeñitito, si le faltara algo, entonces la ciencia o nosotros los seres humanos desde antaño hubiéramos tenido que añadirle a la mamá embarazada, aunque nos den vitaminas y nos den y tómate esto y tómate aquello, que el nopal y que la cebada que para producir leche y no sé qué, nos dan un montón de cosas, pero realmente no le estamos haciendo nada al bebé. A ese bebé que está en el vientre de mamá no hay que añadirle algo para hacer de él un ser humano, solo hay que esperar. Eso quiere decir que tiene toda la información genética, biológica, médica, química, física, de todo lo que quieras hablar, porque yo no soy experta en esos temas, pero mis padres son médicos y viví esto de cómo trabaja el cuerpo muy de cerca, porque así crecí en los consultorios de mis papás. Perdón. No hay problema. Perdón. Creo que son temas además que apasionan, ¿no? Porque cuando uno empieza a hablar desde el lugar, ¿no? Es como que uno en momentos quisiera poder entrar, ¿no? a las cabecitas y poder llevar, ¿no? esa información y dar luz a sus vidas, ¿no? Sí, no se necesita agregar nada. Tiene toda la información genética, biológica para que ese bebé pueda crecer, y está comprobado que neurológicamente nuestro cerebro termina de desarrollarse a los 23 años de edad. Entonces, si eso fuera un factor de no, pues es que tengo que abortarlo porque no está maduro, entonces tendríamos que asesinar a todos los que son menores de 23 años. Y eso no sucede. Entonces,
Yo creo que, ay, perdón, ¿cuál era la pregunta? Ay, me emocioné tanto. No, está perfectamente lo que está, porque fue a la palabra y estaba hablando sobre el Salmo que habla acerca de lo que dice, acerca de lo que tiene que ver hoy el aborto que decíamos. Si uno puede determinarse a decir, bueno, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, creo que sí que cada uno puede llegar a decidir, pero dentro de lo que Dios dice es lo que estábamos viendo este tema, ¿no? Ese cuerpecito no es tuyo, mujer. No es tuyo. El Espíritu de Dios sopló en tu vientre y todos sabemos que son miles, millones de espermas y solo uno. Y si les va muy bien, pues cuando son de triplets o varios bebés, bueno, son 2 o 3 espermas que pueden llegar a concebir a ese óvulo, o si es un solo esperma que fecunda el óvulo y ese óvulo se puede dividir, pero sigue siendo uno solo. Tu vida es un regalo. Tú fuiste creado y creada para ser una bendición para todos aquellos que te rodeamos. Y ahora con esto, qué impresionante que estamos nosotras en diferentes países y las veo tan cerquita, con ganas de poder abrazarlas y no se puede, ¿verdad? Pero un abrazo virtual, pero sabes, tu vida es de tanta bendición para los que te rodean. ¿Y cómo pudiéramos nosotras decidir sobre el futuro de un bebé que no sabemos cuáles son sus llamados, sus dones, sus talentos, sus vocaciones, todo lo que Dios haya previsto para ese bebecito? No es nuestro cuerpo, y por eso animamos a que si tú estás en una disyuntiva, no pongas por encima lo que tú crees que será la calidad de vida de ese bebé sobre la santidad de la vida. Y si tú de veras dices, no quiero tener este bebé, bueno, entonces no lo tengas tú, no lo levantes tú, pero dalo en adopción. Hay tantas parejas que no pueden tener un hijo y que están en espera. Los médicos me habían dicho que yo era estéril, que no podría tener hijos, y me puse a leer unos escritos acerca de mujeres cristianas que habían adoptado. Y una de ellas me impresionó, que le dijo a su hija de 4 años, que le dijo, mami, ¿dónde están las fotos? Porque mis amigos me enseñan fotos donde ellos estaban en la pancita de su mamá. ¿Dónde está la foto donde yo estaba en tu pancita? Y esa mujer le dijo, hija, Dios me amó tanto que te entregó a mí, pero mi pancita, mi vientre no funcionaba. Y Dios te puso en el vientre de otra mujer para que esa mujer preciosa pudiera tenerte esos 9 meses y entregarte a mí. Cuánto me amó el Señor y cuánto te amó a ti para que yo pudiera ser tu mamá y tú mi hija. Hay tantas maneras de salvaguardar la santidad de la vida sin atentar contra ella. También se habla de mujeres violadas, por ejemplo, ¿no? Hablaban en algún momento de la violación y que quedaban embarazadas, lo mismo. No podemos nosotros decidir sobre la vida de ese bebé. Por ejemplo, doctores que dicen, viene con malformación. Hay que deshacerse del producto porque no tiene piernas, no tiene manos, no tiene esto. Y vemos testimonios de hombres en Dios que no tienen, Nick, se me olvida su apellido, pero no tiene extremidades. Y él es un hombre, exacto, él es un hombre que se pudo casar, que pudo tener hijos. Así es que igual, la santidad de la vida siempre va por encima de la calidad de la vida que nosotros pensamos, porque Dios siempre tendrá la última palabra. Amén, amén. Cuánto material, cuánta riqueza en todo lo expresado. Realmente mucho que en esta tarde creo que ha traído para volver a escuchar, ¿no? Porque es mucho lo que hoy hemos escuchado de estos preciosos corazones, y me gustaría que si hay alguien que quiera agregar algo más, tenemos unos minutitos ahí, alguien que ha quedado con el corazón ahí diciendo, quiero agregar esto, le damos, sí, por supuesto. No, las dos, ahí, Claudia y Karina, las dos le vamos a dar lugar, porque tenemos... No, solo quiero agregar con respecto al aborto, siempre estamos a favor de la vida, porque Dios es dador de vida, porque Dios considera, aún desde antes de nuestro nacimiento, dice la palabra, ¿no? Entonces Él es muy claro, cuando le dice a Jeremías, desde antes yo te escogí, ay, perdón. Mi vida,
Bueno, ella tuvo un accidente antes estuvo ahí pasando por un momento difícil, entonces está cerca de la mami, cerca ahí de la pastora Karina mientras está hablando. A ver si se queda tranquila. Bueno, entonces creo que Dios siempre habla, considera la vida por sobre todas las cosas, lo representa. Entonces es muy importante lo que estamos hablando y por eso siempre es muy importante también este tema de dentro del contexto de cristianos y dentro del contexto cuando ya no son creyentes, que también lo tenemos que considerar, porque no podemos, aunque nosotros estamos a favor de la vida, esa imposición no cambia el corazón de las personas. No cambia su corazón. Entonces, nuestro enfoque como iglesia está en el nuevo nacimiento, está en que estas personas experimenten el amor de Dios en sus vidas, que ellos sean sanados, perdón, que ellas sean sanadas, que ellas sean transformadas y que luego puedan dar a ese bebé que está en su vientre lo que están recibiendo de Dios. Ese consuelo, esa ayuda. Y es muy importante porque no sé ahí en Chile cómo habrá sido, Pastora Claudia, pero acá en Argentina fue terrible el tema de las luchas con el provida y el a favor del aborto. Y llegó un punto donde se pierde de vista nuestra misión y parece que es un debate a ver quién gana, pero hay un caso muy, no sé si meterme justo en estos últimos minutos, pero con el tema del aborto, necesitamos salvar la vida de la madre primero. Necesitamos salvar su vida primero, necesitamos que experimente la vida de Dios, necesitamos que esa mujer nazca de nuevo. Esa es nuestra misión, que conozcan el amor de Dios, porque una vez que conocen su amor, una vez que Dios mora en el corazón de una persona, o sea, hay muchas cosas que cambian desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, es como hay algunas cosas también ahí a considerar y a tener siempre en claro cuando tratamos con mujeres que no son creyentes. ¿No? Entonces, no es bien recibido para nada, nunca. Imposiciones, reglas, no es bien recibido. ¿No? Entonces necesitamos operar ahí desde la compasión, la comprensión, la guía del Espíritu Santo para guiar esa vida a Cristo, porque Cristo es el camino, porque Él es la verdadera vida. Y Él es la verdadera salida de esa situación, ¿no? Quería aportar un poquito con respecto a eso. No sé, ahí la pastora Claudia. Gracias, pastora Karina. Lo que yo quería decir es que tanto es así que no es nuestro propio cuerpo, que ellos tienen sus propias huellas digitales y es una de las cosas que primero se forma en un bebé. Entonces, las clínicas abortivas no lo llaman bebé, no lo llaman ser humano porque no les conviene. Pero en el momento que la persona lo aborta, cuando los restos lo venden como restos humanos porque sirven para las industrias de la cosmética. Wow. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de esto. Hay un gran negocio. Hay un gran negocio porque ¿cómo obtienen esa materia prima para poder producir lo otro que quieren producir? Entonces, como decía la pastora Karina, la única forma que nosotros tenemos para poder salvar vidas es predicar el Evangelio. Porque no podemos ir con un cartel, no, es predicar el Evangelio. Si esa madre se salva, no va a abortar. Si ese chico que se ve ahí, a lo mejor con 17, 18 años, que va a ser padre, no le va a exigir a su novia que aborte. No, esa abuela tampoco le va a exigir a su hija que aborte. ¿Por qué? Porque conocen algo mayor. Como dije antes, todos necesitamos entender que necesitamos un Salvador en algún momento de nuestras vidas. Y esa es la única forma. Entonces, no podemos decir que es parte de nuestro cuerpo porque ya tiene un ADN diferente, porque ya tiene quizás un grupo sanguíneo distinto, porque tiene sus propias características. Pero, además, tiene algo que ya fue dado, que es el aliento de vida de Dios, que fue desde el vientre, cuando fue formado. Y nosotras entendemos eso. Pero afuera no lo entienden. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Pegando con la Biblia? No. Mostrando el amor de Dios. Mostrándoles porque yo sí conozco gente que abortó. Y lo que restauró sus vidas es el amor de Dios. E incluso gente que no llegó a abortar, que
solamente lo pensó, pero se sienten culpables. Y lo único que restaura es el amor de Dios, para que puedan seguir adelante. Me gustaría a mí aumentar algo más, Roxana, ¿puedo todavía? ¿No? Lo que venía diciendo Sí. la pastora Claudia, pues a mí me ha pasado que ya he ministrado a muchas muchachas cristianas nuevas en el conocimiento de la palabra, pero todavía no realmente renovadas en Cristo, ¿no? No con ese pensamiento 100% que el que ahora podríamos decir que cuando tú renuevas a través de la palabra dices, wow, Dios realmente me ama, y me baso en eso, ¿no? Donde pues ellas han encontrado en esta situación. Algo que yo hace comienzo, cuando yo me encontré en eso, fue que dije, Señor, ¿cómo puedo hacer para ayudarlas? Porque es que no te están conociendo mucho íntimamente. El Señor me llevó a hablarles mucho del amor que Jesucristo había puesto, pero algo que a mí me ayudó a poder ayudarlas y a que ellas mismas pudieron avanzar en su vida, es que Dios, Jesucristo, ya había muerto en la cruz por ese pecado. Entonces, me ha pasado mucho ya ministrar a muchachas ya abortadas, mucho más que a muchachas que están pensando abortar y que después cambien, no, de muchachas ya abortadas, ¿no? Y que están en eso, en la iglesia, queriendo crecer, queriendo comprender, pero todavía dominadas con esa naturaleza antigua. Entonces, llevarlas a que se vean como Dios las está viendo, las ha ayudado bastante. Para mí, primero comprenderlo, que en la cruz Jesucristo murió por mi pecado pasado, el presente y el futuro. Que cual sea la decisión que haya tomado, Jesús no dejó de amar a esa persona y la sigue amando y la está amando, y permitir que ellas puedan realmente verse que Dios ya las estaba amando y que ya sabía que un momento en sus vidas ellas tomarían esa decisión. Pero que Dios no dejaba de amar, el amor de Dios no cambiaba por esa decisión, pero que ellas ya tenían que aceptar el de perdonarse y aceptar el de recibir ese amor. Y realmente el Señor me ha ayudado a poder tener palabras para ayudarlas, para sentir realmente en mi corazón ese amor, para ayudarlas sin condenarlas, sin juzgarlas, porque Cristo ya hizo eso. Y ellas han sabido restaurar sus vidas. Por decirle que ya hay 2 de esas muchachas que están realmente a fondo trabajando, ayudando a mujeres, que evitando que esas mujeres estén pasando por lo que ellas ya pasaron. Mujeres que han sido restauradas y que han salido adelante y que han podido continuar con esa gestación y darle en adopción o algo. Pero eso es hermoso, saber que a través de la palabra de Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo entre y nos muestre el amor profundo de Dios, y decir, wow, es que mi pecado presente y futuro ya se lo llevó. Y Él no ha cambiado para nada, su amor sigue inmenso para conmigo. Y eso es lo que queremos compartirte, amiga, donde te encuentras. Es lo que quería decir Roxana. No, está bien, me parece, la verdad que ha sido una tarde que estamos todas como así, como que más tiempo, ¿no? Debería darse, porque mucha gente ha escrito, la verdad que es muchísima la cantidad de comentarios que tenemos, gente que aprueba, que pone su punto de vista, que está agradecida por lo que hoy se ha aportado, por los temas que se han tocado. Yo creo que cuando se dio el título, ¿no? Cuando estábamos reunidas en Mi Corazón de Mujeres, dijimos este tema, ¿qué título le ponemos, ¿no? Como para que no sea tan chocante decir el divorcio, el aborto, ¿no? Estos temas, palabras que, wow, hacen su escalofrío. Pero el decir las cosas que no se hablan, y uno dice, y sí, porque pudimos ver hoy de las personas que se han interesado, que han estado, que se han encontrado identificadas o que puedan decir realmente, esto entonces no era tan así como yo lo veía, esa luz, ¿no? Que uno va llevando juntamente con lo que Dios va poniendo en el corazón, y con personas tan abiertas, tan dispuestas, la verdad agradecidas al Señor por la vida de Karina Zarini, nuestra pastora acá de Argentina, amiga querida, como la pastora Claudia Flores de Chile también, y Alma Salgado por ser la primera vez de estar con nosotros desde México. Pastora, muchísimas gracias, realmente un placer haber compartido esta tarde de mujeres, pero que, como decíamos, también
hay hombres que se suman, que escuchan, y nos parece fantástico porque creo que son temas que hoy lo vimos, no es de hombre o de mujer, son realmente de tener un entendimiento abierto a la luz de la palabra, creciendo, edificándonos como cuerpo, para que realmente podamos tener como esa sabiduría que dice, ¿no? Para poder llevar un mensaje realmente claro a las personas, y no de condenación, ni de juicio, ni de marcar cosas que lo único que hacen es correrlos del Señor y no acercarlos. Estamos hablando de un tema temas difíciles, que no estamos apañando una cosa ni la otra, solo estamos viéndolo a raíz de lo que nos lleva a cada encuentro, que es a raíz y paralelamente a la palabra de Dios. Así que gloria a Dios por este tiempo, bendecimos a cada mujer que se ha sumado en esta tarde, a cada hombre, damos gracias a Dios por esto que hemos llevado adelante con más de 1 hora y media juntas en este programa, mucho más de 1 hora y media creo que estamos ya, pero valió la pena, y queda en el tintero seguramente muchos otros encuentros, porque la idea es esta, ¿no? Poder ser un canal por donde podamos fluir con una verdad que nos trae libertad, y por sobre todas las cosas nos hace encontrar en una relación con el Padre, que es lo que Él tanto está esperando, ¿no? Que nos volvamos a Él y encontrarnos con ese amor incondicional y sin restricciones, ¿no? Que se ha puesto por tanto tiempo. Así que con esto estamos cerrando también el ciclo de la mujer en la actualidad, ¿sí? Estamos cerrando esta cantidad de vivos que se fueron dando, la verdad, sin desperdicio. Pueden entrar a nuestra página, encontrar, poder ver lo que hemos venido desarrollando, y hoy cerramos ya este tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una bendecida tarde. Nos encontramos pronto.